Bueno, tenemos hartas preguntas también interesantes, la hizo el equipo, ¿no?, de producción de Expo Agri, también dentro de la contingencia, ¿no?, que tiene que ver con la gobernanza del agua, los nuevos escenarios que se presentan en Chile, ¿no? Y tiene también que ver con lo que va a suceder este domingo, el cambio que se podría producir si se aprueba o se rechaza la propuesta de la nueva Constitución. Y por otra parte queremos también conocer la importancia de la industria para lograr una agricultura, sustentable, que es el foco que van a seguir teniendo las otras charlas que vamos a escuchar durante esta tarde. Quiero comenzar contigo, Lucía. Tenemos hartas preguntas, después vamos a tener oportunidad para que ustedes también las hagan. ¿Cómo sería, crees tú, un futuro con una manera más sustentable de cultivar? ¿Qué debería considerar? ¿Cómo lo ves? Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, primero agradecer el estar acá y el poder plantear nuestra visión. Tal como decía Andrea, nosotros somos del sur, tenemos una visión un poco diferente en el tema del riego, estamos nuevos en el tema del riego, no así en los temas medioambientales. Primero veníamos conversando incluso con Claudia, ¿qué creemos nosotros que debiera cambiar? Hablando como empresa con nuestra experiencia en temas sustentables. Lo primero es la conciencia. La verdad es que, pero es una conciencia de sentir que nosotros estamos insertos en el medio ambiente. No hay otra forma de llegar a un cambio. Esa conciencia de sentirnos insertos en el medio ambiente nos va a llevar de a poco a... Queremos... Entonces, cuando pensamos cómo debiera ser la visión, yo creo que lo que es en una conciencia, conocer el cultivo o la explotación que nosotros queremos realizar, crianza, da lo mismo, y luego evaluar el medio ambiente, ver qué tan preparado está para lo que nosotros le vamos a exigir. Y eso lleva, por supuesto, a toda una evaluación ambiental, que lo ideal es que lo hagamos sin que nos caiga la ley encima. Nosotros como empresa tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacer una evaluación ambiental antes de empezar a funcionar. Bueno, lo ideal sería, en el caso de los cultivos y de las alianzas, hacerlo para conocer nuestro entorno, conocer sus fragilidades, sus potencialidades, ver cómo nosotros vamos a impactar. Y de ahí, por supuesto, generar toda una planificación de mitigación, que va a ser en el largo plazo. Pero eso nos va a hacer sentido cuando nos insertemos en la naturaleza y vayamos viendo cómo en realidad nosotros vamos a impactar. Porque lo primero es tener claro que sí o sí vamos a impactar. No es llegar a un entorno y pensar que vamos a tener una crianza, un cultivo y no va a pasar absolutamente nada. Eso es lo que yo creo. Gracias, Lucía. Guillermo, ¿cuál es su visión? Me gustaría hacerle esta pregunta a los tres, ¿no? Preguntas que son generales, como para también entender el contexto, y ya después vamos a ir haciendo algunas ya más específicas. Guillermo. Yo creo que nosotros tenemos un potencial aún mayor para seguir avanzando, seguir creciendo. Tenemos más mercados al cual acceder. Tenemos limitantes, como el agua hoy día en forma muy clara, y otros limitantes que hemos enfrentado, como mano de obra. Sin embargo, a través de la historia, el sector ha sido innovador, ha sido capaz de enfrentar los desafíos y en relación al tema ambiental también ha logrado tomarlo en cuenta y avanzar. Todavía tenemos mucho que hacer, pero tenemos una posibilidad muy atractiva, muy importante para seguir desarrollando, pero requiere innovación, requiere enfrentar los desafíos de una manera más conjunta, de una manera más colectiva, para poder aprovechar estos potenciales. Gracias, Guillermo. Claudia. Sí. Sí.
Te escucho. Sí, se escucha bien. Gracias. Antes que nada, gracias a la GRIT por invitarnos a participar, por estar acá. Muchas caras conocidas. Y también quiero sumarme a las palabras de Lucía y Guillermo, Andrea, porque pienso que Sí. efectivamente la línea va en lo que Walter dijo en sus palabras, en el saludo. En realidad, él es muy conciso y comparto plenamente, Walter, lo que decías en cuanto a que es momento hoy día de ocuparnos y no preocuparnos. La preocupación te angustia y no materializa un resultado. La ecoansiedad que se llama, ¿no? Exacto. Yo creo que no es el camino. Y por eso también agradezco el espacio que podamos conversar hoy sobre la gobernanza del agua, porque me han pedido participar en charlas donde la sensación final es angustia. Y yo creo que hoy día es momento de ocuparnos, porque somos todos parte hoy día ni siquiera es del problema, del desafío que tenemos que enfrentar juntos. No es solamente un tema nacional. Y ahí ese punto con la tiene que ver, claro, o sea, acá tenemos distintos actores y actrices en este ecosistema, o sea, unos son las industrias, otros son las autoridades, ¿no? Ya sea regionales o nacionales. Por otra parte está la academia con la evidencia científica, que es muy importante para también darnos directrices de cómo seguir, ¿no? En estos desafíos. Y por otra parte está la ciudadanía, ¿no? Que también tiene un rol muy importante. ¿Por qué yo tengo que reducir mi consumo de agua? Las grandes industrias, ¿no? Principalmente la agrícola, el que más consume agua. Pero todos tenemos que hacer algo. Y ahí va esta pregunta. Desde el mundo civil, ¿se puede aportar al ciclo del agua, a los sistemas de riego? Me gustaría saber sus visiones. ¿Quieres tú partir, Claudia, que ya estás ahí hablando a ese punto? O sea, de hecho, mira, en los foros en los que tú vayas, donde participes, evidentemente uno como individuo a veces se siente insignificante frente a la solución macro. Y muchas veces me ha tocado esa pregunta que dices tú, Andrea, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿O qué es lo que puedo hacer? ¿Cortar la ducha un poco? ¿O realmente conlleva algo? Mira, hay medidas, y esto no lo digo yo, esto es mundial, hay formas de poder ayudar a la crisis hídrica que hoy día es mundial, es un momento en el que nos encontramos más allá de un tema constitucional en el que nos vemos hoy día también envueltos, pero la crisis hídrica se tiene que enfrentar de dos maneras. Hay dos vías, gestión e inversión. No hay otra, y dentro de lo que es gestión, están todas las políticas que se pueden hacer en la macro y micro acción individual, comunal, como país y como nación. En gestión y lo mismo en inversión, con la diferencia que en inversión efectivamente ahí son las grandes empresas, son las naciones, son los estados los que tienen que rayar la cancha, que ahí es el tema que después podríamos entrar a hablar en el tema de la gobernanza. Pero en gestión es mucho más de lo que se puede hacer de lo que uno cree. Y obviamente parte por la casa, pero en todo. De todas maneras. Guillermo, me gustaría saber la opinión de los tres en esta materia. Y después vamos a hablar de gobernanza, vamos a hablar de la nueva Constitución también, así que tenemos hartas temáticas. Siempre uno escucha que ¿por qué voy a ajustarme si la agricultura consume el típico promedio 82% del agua? Eso. Y la agricultura debería hacer el ajuste. Primero, eso tiene la falacia de que estamos hablando de un número de promedio nacional. Los promedios cambian a nivel regional. Por ejemplo, en la primera sección del Maipo, si fuese un año normal, la agricultura baja fuertemente y el agua potable sube a un 24%. Hoy, después de 13 años de sequía, el agua potable consume más del 70% del agua. Pero las personas siguen con el 82%. Y lamentablemente lo que uno ve en algunos sectores es, a pesar de vivir en una situación semiárida, árida, tenemos cultura de abundancia. El consumo de agua potable no solo no ha bajado, sino que se ha mantenido y en algunos sectores ha subido. Entonces lo que necesitamos es una cultura del agua, entender cuál es el problema, porque partiendo como ciudadano, no solo en la casa voy a hacer los ajustes, sino en todo lo que hago.
en las empresas, en las industrias. Y eso es un elemento que tenemos que avanzar. Y ese punto es relevante porque ahí también hablamos de educación en torno al agua, que tiene que partir desde los niños. Yo siempre he dicho que los niños son nativos digitales, pero también ecológicos. Pero cómo los líderes, ¿no?, de las empresas o en distintas áreas también son movilizadores y pueden generar estos cambios, ¿no?, y contagiar en el mundo corporativo desde adentro hacia afuera, ¿no?, con una visión distinta. De hecho, hablábamos con Lucía, ¿no?, de la educación ambiental en los colegios, cómo se pueden hacer también un montón de iniciativas que esto permea a la familia. Lucía, ¿cómo ves tú esto de qué se puede hacer desde la ciudadanía, desde el sector civil? Yo vuelvo a decir, lo voy a enfocar desde mi experiencia sustentable. Sí. En Puerto Montt se están desarrollando 2 ideas que están quedando en ideas porque lamentablemente, sumo lo que dice Claudia, necesitamos en temas sustentables mucho apoyo financiero, apoyo del gobierno para que nosotros que somos la civilidad asumamos y adoptemos ciertas medidas. Por ejemplo, en las aguas, que tal como tú decías, hay mucho consumo de agua, porque la verdad no sentimos, no tenemos el concepto de que tenemos que cuidarla. Se puede hacer circuitos cerrados en el uso de las casas, sí, y aprovechar esa misma agua dentro de diferentes usos. Pero ¿qué pasa? Las aguas grises. Exactamente. Pero nuevamente, ¿qué sucede? Inversión. Entonces, si ya estamos conectados a un sistema que está funcionando, el que nosotros queramos, por mucha conciencia que tengamos, que queramos hacerlo pasa por un tema financiero. ¿En qué momento lo hago? Tengo, y más encima estos años críticos, tengo otros problemas. Además, hay otras ideas maravillosas que son los humedales, que son lagunas artificiales. Entonces, pero nuevamente pasamos a lo mismo, la inversión. Una laguna artificial por parte baja cuesta para una familia normal de 4 personas 4 millones, 5 millones. Es una gran solución. Pero la inversión, porque no estamos pensando en un proyecto que va a tener una evaluación económica y que nos va a rentar algo, lo va a rentar a largo plazo, pero es una inversión ambiental. Entonces, yo apruebo totalmente lo que tú dices, o sea, el tema es educación desde abajo, apoyo del gobierno en cuanto a apoyo financiero. Sí. Tenemos que ir todos caminando hacia el mismo futuro. Incentivos, subsidios, ¿no? Siempre en los temas medioambientales falta un poquito ese empujón, sí, porque todavía sigue siendo la tecnología cara, ¿no? Y entre más se masifica, ustedes saben que disminuyen los precios, como pasó en algún minuto con los televisores LED, ¿te acuerdas que eran imposibles de pagar y finalmente cuando se masifican terminan siendo al alcance de todos? Pero fíjate que se hizo en algún momento un apoyo, sí, del Estado y de Corfo para la energía solar. Exacto. Y es eso lo que nos falta ahora, o sea, mirar y hay un apoyo para el cuidado del agua, desde las casas. Sí, bueno, y solo me quería detener en, no sé si ustedes han visto esta semana y la que pasó, 2 noticias que a mí me llamaron mucho la atención en el mundo para que también vemos cómo avanza la sequía no solamente en Chile, sino que en Europa, en Estados Unidos, en Europa salieron a la luz estas piedras del hambre que se habían escrito hace décadas atrás, en otro siglo, que predecían cuándo iban a estar las próximas sequías y como se fueron secando los ríos, volvieron a aparecer con los números de los años. El 2018 era como una predicción de que iba a haber una sequía muy grande en Europa. Y por otra parte en Estados Unidos salieron a la luz estas huellas de dinosaurio que transitaron en esa época y que también estaban en un río y que finalmente se secó y las mostró. Entonces estamos viviendo esto a nivel mundial y es un desafío global que desde Chile también podemos dar ese gran ejemplo. Antes de hablar de la temática que nos va a convocar, que es la Constitución, me gustaría que hablemos de gobernanza. Tú lo comentabas, Claudia, bueno, Guillermo nos profundizó en su charla al respecto, pero me gustaría que también desde sus expertices, desde las regiones, ¿cómo podemos mejorar la gobernanza en torno al agua? Y sobre todo en este sector que hoy día nos convoca. Ya, yo creo que es importante, antes de introducirnos en el tema de la gobernanza, que primero veamos un poco de historia y nos contextualicemos, porque a veces uno pierde un poco la brújula. Y yo creo que es cierto el momento en el que estamos hoy día, que es un momento histórico en el sentido de las decisiones que se van a tomar, pero también no hay que olvidar lo que nosotros traemos. Y hay una historia de Chile importante. Nosotros venimos desde el año 1855, que ya se hace la promulgación del Código Civil. En ese minuto ya se habla del agua como un bien nacional de uso público. En ese momento, en el Código Civil. Luego se trabaja sobre ese concepto para llevar
los conceptos futuros, o sea, cómo se va legislando, cómo vamos como Chile trabajando en esa misma historia. Y tenemos en el año 1908 la ley de las asociaciones canalistas, que es la que rige hasta hoy día, y por eso es que estamos tan internalizados con el concepto de organizaciones de usuarios, y son precursoras absolutas y las que han manejado también las aguas, que es la gobernanza del agua que tenemos hoy día. El año 1955 se establece el Código de Agua, ahí viene el cuerpo normativo y ahí se acuña este concepto de derecho de agua, que es hoy día el que manejamos como que fuera común, digamos que es algo que tenemos todos absolutamente arraigado, para que en el año 81 luego el Código de Aguas venga a establecer en el fondo la eficiencia del recurso y además viene a separar el concepto de tierra y agua. Entonces, las reformas posteriores que se hacen, el 2005, el 2012 y después incluso la última reforma que tenemos del 2022, que está en vigencia desde abril, esa refuerza el concepto del control del Estado, muy fuerte. Además, logra una prevalencia, hace esta prevalencia del consumo humano y el saneamiento, ya la hace, la destaca. Cambia la naturaleza jurídica del derecho a una concesión, pero temporal. Lo único que hace es modificar el periodo, hace la concesión temporal, pero sigue siendo un derecho que se puede inscribir. O sea, no es derecho, es concesión, pero tiene el valor jurídico igual, tiene de pertenencia. Fomenta la regulación de los derechos de agua, caducan los derechos de agua si es que no se usan, reconoce la relación medio ambiente y además la protección. Entonces, hay una historia que nosotros traemos como gobernanza del agua que la hemos manejado por más de 100 años. Sí. Y la llevamos manejando muy bien. Y hoy día estamos en un punto de inflexión donde vamos a hacer un borrón a esa historia y ponernos en un pie nuevo, donde ahí lo podemos conversar después, si gustas, en los puntos posteriores, pero finalmente esa es la gobernanza que hoy tenemos, una tranquilidad y una seguridad de qué es lo que tenemos y cómo podemos proyectar con ese recurso hídrico lo que ha sido el crecimiento sostenible de la industria del agro en Chile. Pero ¿se puede mejorar? Evidentemente, incluso es más, la misma reforma que tenemos vigente ahora desde abril, esa reforma ya mejora o mejora sustancialmente, por decirlo así, todos los vicios que en algún minuto quedaron en el camino, porque evidentemente una ley cuando se parte, se planifica, nunca se espera, no se norma para las excepciones, se norma para la generalidad. Y por supuesto que en la marcha, al momento de echarla a andar, fueron apareciendo conflictos en el camino, que si bien las mismas organizaciones de usuarios, las juntas de vigilancia las han ido manejando y manejando muy bien, hay otros temas que no se pudieron prever con tanta fuerza, como por ejemplo fue qué pasaba con estos derechos de agua que quedaban en dominio de personas naturales, como ya se separaba la tierra del agua, que quedaban en dominio de estas personas naturales y jurídicas, pero finalmente separados de la tierra, y que después generaron un mercado del agua comercializable, y eso finalmente generó abusos en el sistema. Por supuesto que eso era algo que había que parar. Algo que no podía seguir. Y esta reforma, como te digo, la mejora. O sea, si tú me preguntas hoy, ¿se puede mejorar? A mi juicio, estas reformas aplicadas que entraron en vigencia hoy, que están desde abril, es un excelente cambio a los vicios que venían hasta ese año, que en realidad eran marginales, porque en términos generales pudimos funcionar bastante bien con el tema del agua. Pero muestra el beneficio también ecosistémico, o por lo menos se le da la importancia al uso del agua en el ecosistema, pero también el uso productivo, que son temas que tienen que venir de la mano. Claro, Guillermo. Guillermo, ¿cuál es su opinión también, ¿no? en esa misma línea o no que comenta Claudia? Yo comparto con Claudia de lo innovador y transformador que es el nuevo Código de Aguas. Se ha hablado poco de todos los cambios, que son sustanciales, pero mantiene la historia que tenemos, lo cual es esencial, porque si uno trata de avanzar en una gobernanza no tomando en cuenta la historia, la cultura, el cómo hacemos las cosas, es una receta para una gobernanza, una propuesta que no va a tener
sustento ni éxito. Quiero destacar otro elemento de los que destacó Claudia, que tiene que ver con la incorporación de la importancia del medio ambiente en el Código de Aguas. Hoy día, por ejemplo, se considera el uso en la corriente, tener un derecho de aprovechamiento para conservación, para protección ambiental. Por lo tanto, hay avances sustanciales. Y en el tema de las organizaciones de usuarios, como señalé, la gobernanza es multinivel, nacional, regional, cuenca, localidad de donde están los usuarios. Y nosotros tenemos una larga historia de organizaciones de usuarios que han logrado hacer avanzar el sector productivo en base a su gestión colectiva. Se cumple lo que Elinor Ostrom habla de la gestión colectiva para una gestión más sustentable del recurso. Sin embargo, hay cosas que mejorar. Hay que seguir fortaleciendo las organizaciones de usuarios. Hay que lograr que todos los usuarios se sienten a la mesa, cosa que ocurre en algunos casos. Hay que avanzar en la constitución de organizaciones que hacen falta en muchas zonas y particularmente en aguas subterráneas. Muchas gracias, Guillermo. Lucía, están muy interesantes las opiniones, hasta tuvo ovación la de Claudia. Después vamos a también hablar de esa temática más en profundidad, del tema de lo comerciable o incomerciable. Lucía, también quiero saber tu opinión. Ya, claramente somos fruto de nuestra historia, o sea, eso es innegable. Si hablamos de seres humanos, somos lo que somos por nuestra historia, por lo que hemos hecho, por lo que nos ha venido, por el ambiente en que nos hemos desarrollado. Yo creo que el tema de la gobernanza es, hasta la palabra es hermosa, es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar insertos, tenemos que tener la participación, tal como decíamos, de absolutamente todos. Yo te contaba a ti un ejemplo, sí, que yo creo que es un excelente porque está muy interesante. de gobernanza en Chiloé, que es un sector nuestro que está total y completamente erosionado. No tiene bosque nativo tiene muy poco, lo que tiene de árboles casi todo es eucaliptus, o sea, en realidad se le ha dado muy duro al medio ambiente en Chiloé. Y un sector, el sector de Catrumán, un sector chiquitito, se unieron 16 familias porque la verdad ellos ya estaban en el verano con camiones de agua, porque ya en el verano no tenían agua, cosa terrible en el sur no tener agua, si llueve y todo. Y ellos se unieron frente a esa problemática y se unieron con el Prodesal, porque son pequeños, se unieron con el Prodesal y fueron en búsqueda de agua en su sector. Encontraron una fuente de agua, la canalizaron, la llevaron hacia sus familias para poder alimentarse ellos, sanear sus casas, animales, viveros, todo. Pero además, al estar insertos, que era un poco lo que yo hablaba al inicio, al estar insertos en este medio ambiente, se empezaron a dar cuenta de lo problemático que era tener eucaliptus. Entonces, rápidamente empezaron a cambiar su concepto de cultivar, de plantar eucaliptus y se fueron a los árboles nativos nuevamente. Cambiaron su forma de cultivar porque ya con la erosión no podían cultivar como históricamente lo hacían y se fueron a probar con las terrazas tipo Inca para evitar el tema de la erosión y por supuesto, como ellos podían porque el Estado les estaba dando dinero, pusieron un humedal artificial para tratar las aguas negras y evitar la contaminación de su agua subterránea. Entonces, ese es un ejemplo maravilloso de cómo ellos trabajaron en conjunto con su medio ambiente. Yo estoy clara, la historia nos hace y tenemos que tomar lo que aprendamos y también tenemos que, ante los problemas, ubicar nuevas soluciones. Pero Lucía, ¿cómo ahí buscas una solución que finalmente conforme a los intereses de todas las partes, ¿no? Y que pueda generar una solución quizás comunitaria que sea quizás de interés para todos? Yo lo que creo que esta idea, esta solución partió por la necesidad urgente. O sea, ellos no tenían agua en el verano. Entonces, nosotros sí tenemos muchas cosas, que es un poco lo que hablamos antes. Ya tenemos agua, nos podemos duchar más de 6 minutos, o sea, tenemos una vida relativamente fácil.
Pero claro, si pensamos, no, yo en realidad voy a hacer un recirculamiento de agua en mi casa, empiezan otros temas a pesar. Ellos no tenían nada que pensar, ellos no tenían opción. Muy buena respuesta. Bueno, ahora quiero ir a un tema que me imagino que todos quieren hoy día abordar, tiene que ver con lo que va a pasar este domingo, ¿no? El plebiscito de salida para votar por apruebo o rechazo de lo que es esta propuesta de nueva constitución y por supuesto que aborda el tema del agua, también de los derechos de la naturaleza y otras temáticas que son interesantes, ¿no? Hoy día de conversar. Y sobre todo porque, claro, si se aprueba, va a los 10 días comenzar a regir esta nueva constitución, pero obviamente con muchos proyectos de ley que van a tener que reformarla. Y si gana el rechazo, va a seguir rigiendo la Constitución actual de 1980 o ver la posibilidad que se haga un nuevo proceso constituyente, ¿no? Que se decidirá cómo se realiza, ¿no? Quiero hablar de esto. Tengo varias preguntas y quiero comenzar con usted, Guillermo, ¿no? Si hablamos de constitución y economía, ¿qué impactos cree usted, positivos y negativos, podría tener esta nueva propuesta en nuestra economía y en la agricultura? Una pregunta fácil. Bueno, resumamos. A ver, la propuesta constitución en el tema agua tiene muchas propuestas, muchos artículos. Algunos que apuntan en la dirección correcta, pero luego generan muchas acciones o propuestas de cómo hacerlo que no necesariamente nos va a ayudar, sino que abre muchas preguntas. Hoy día en la Constitución propuesta hablan de institucionalidad, la Autoridad Nacional del Agua, que tiene representación regional, después las organizaciones de cuencas, varios de estos que están institucionalmente apuntando en la dirección correcta. Sin embargo, si uno analiza lo que proponen como atribuciones, lo más probable es que tengamos conflictos, porque hay atribuciones a los distintos niveles para tomar las mismas decisiones. Entonces, la idea tiene elementos positivos, pero la bajada generó posibles conflictos, posibles problemas. Respecto a los derechos de agua, que se pasan a ser autorizaciones que no son transferibles, son temporales, generan dos elementos importantes. Uno, una pérdida patrimonial inmediata, porque al no ser transferibles, ya no hay un mercado de derechos de aprovechamiento, tampoco va a haber un mercado de agua, que ha sido el mecanismo más ágil para enfrentar la sequía. Entonces, pero aparte de la pérdida patrimonial, hay una precariedad asociada a ellos. Y esa precariedad nos va a afectar la inversión, particularmente en sectores que tienen inversiones de largo plazo. ¿Y qué aspectos positivos le ve? Aspectos positivos, le veo la propuesta de la Autoridad Nacional del Agua en una forma autónoma e independiente. Esa propuesta apunta en la dirección correcta de lo que uno ve en los otros países que han tenido una gestión exitosa. La importancia de esa propuesta es que nos saca del ciclo político, del ciclo de gobierno, y podemos empezar a mirar en el mediano o largo plazo qué es lo necesario. La propuesta de organizaciones de cuenca también es positivo, pero repito, cuando uno hace la bajada de las atribuciones, ahí es donde entramos en dificultades. Gracias, Guillermo. Claudia, voy contigo. Bueno, esta propuesta establece que las autorizaciones de agua otorgadas por la nueva Agencia Nacional del Agua van a tener este carácter de incomerciable, bueno, y especifica, ¿no?, el párrafo del artículo. Y en ese sentido, ¿qué efectos cree usted que esto puede provocar, ¿no? Tú lo comentabas recién, ¿no? Era uno de los puntos que expusiste. ¿Qué te parece a ti? ¿Lo ves positivo, negativo también? La idea es conversar. Después vamos a tener también un espacio para que ustedes puedan preguntar. Así que después de las respuestas de nuestros invitados.
Bueno, la prevalencia de este eje, que es el principal de los ejes, pero no es el único, de hecho para mí hay 4 ejes importantes en el tema del nuevo texto constituyente. Se menciona, y de hecho Guillermo mencionaba el segundo, pero volviendo al que estás mencionando, el cambiar esta categoría jurídica del agua, que pasa de un bien nacional de uso público a denominarse un bien común natural, que es ese el concepto, es una ambigüedad que no tiene peso jurídico, y por lo mismo quedan con todas estas atribuciones, lo que hoy día tenemos como derecho de propiedad de agua, que es derecho de uso de agua, porque hay que entender que siempre el agua ha sido estatal, eso desde la historia. En realidad lo único que se hace es la constitución del derecho a uso de esa agua, esa es la posibilidad que se tiene. Pero al cambiar a un bien común natural pasa a ser incomerciable, inapropiable, intransable, no garantizable, además no se puede arrendar y tampoco se puede heredar. Entonces, con todas estas características, yo no soy abogado y le pido disculpas de haber abogados muy expertos en el panel, en la sala, que van a poder complementar mucho más, pero de solo ver esta cantidad de atributos que finalmente termina teniendo nuestro derecho de uso de agua, en lo que es a lo que teníamos antes y a lo que se viene, evidentemente cambia con la condición del negocio. Con esto cambia el piso del negocio. O sea, no hay ninguna claridad de con qué recurso ahora podemos proyectar un huerto de un frutal si queremos seguir siendo un país sustentable en términos agrícolas, o queremos seguir siendo potencia agroalimentaria. Claramente no va de la mano con esta tipificación, ¿te fijas? Porque es imposible, no hay cómo alguien pueda proyectar un negocio en el tiempo de esta manera. Entonces, ahí es donde, por eso quise que se hiciera, quise hacer esa salvedad en la historia. Nosotros veníamos ya con una seguridad, ahora, seguridad entre comillas, porque hoy día el problema hídrico es mundial, no tiene que ver con esta situación de ahora solamente, o sea, no es la que estamos pasando hoy día en el país, pero claramente en la medida en que las reglas estén claras o que el concepto hídrico sea algo tangible, algo comerciable, algo transable, va a permitir que el negocio en la tierra, que tú hagas en esa tierra de riego, evidentemente tenga proyección, si no es inviable, ¿te fijas? Ahora, claro, ese es un tema de inseguridad, pero hay varios más que me imagino que te vas a querer ir conversando. Sí, bueno, tenemos varias preguntas. La idea es conocer el punto de vista de ustedes. Acá, esta conversación, la idea no es polemizar, sino que conocer la visión, ¿no?, de nuestros acá invitados, y por eso es que también pueden después ustedes levantar la mano, hacer preguntas, no más que opinar, porque acá si nos ponemos a opinar todos podríamos estar hasta mañana opinando, ¿no? Pero quiero ir contigo, Lucía, ¿no?, en ese sentido, para también ir equiparando las preguntas. Sobre este ambiente que muchos ven como de incertidumbre, ¿no?, en estos momentos de cambio, ¿cómo ves tú los escenarios, tanto si gana el apruebo o gana el rechazo, en eso, lo que a lo mejor podría pasar? Sabemos que mucho de lo que hay en los artículos se tiene que producir un proyecto de ley. Recordemos que hay un Congreso que está bastante dividido y que tienen que aprobar y pasar por la Cámara de Diputados, del Senado, ¿no? O sea, hay todo un proceso que ahí se debate, que es muy interesante la tramitación también que puede pasar ahí. Pero quiero saber tu visión, Lucía, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que, bueno, tomo también las palabras de Walter, el mundo continúa. Ahora es sumamente complejo porque dentro del mercado donde nosotros nos movemos como empresa, que estamos trabajando, no sé, en temas de cultivos, algunos cultivos menos grandes, están muy preocupados justamente porque le dice Claudia, o sea, muchos de ellos usan sus bienes para pedir créditos bancarios, para proyectarse, y si no se proyectan, si no pueden proyectarse, si no pueden tener un apoyo financiero, el tema se frena. Y si se frena todo el desarrollo del sector, donde estamos todos incluidos, porque queda todo stand-by, esperando a ver qué sucede. Entonces no es un tema sencillo, es un tema que generó demasiadas incertidumbres. Yo creo que los cambios muchas veces son bienvenidos, pero depende de cómo se manejen, cómo se enfrenten, cómo se expliquen,
tal como decía Claudia, qué grado de incertidumbre vayan dejando en el camino y van dejando complicaciones, porque Claro. la verdad estamos en un mundo de negocio y el negocio no se va a mover con incertidumbre. No, y además que también estamos en un contexto económico complejo, ¿no? O sea, tenemos una crisis alimentaria, una crisis económica, ¿no? Crisis hídrica, crisis sanitaria, estamos en crisis, ¿no? Y por eso acá es tan importante ver cómo en conjunto podemos buscar soluciones para enfrentar esta crisis y lo que vamos a dejarle a nuestras futuras generaciones. Tampoco quiero ponerte como que qué pasa si gana la prueba o el rechazo, porque tampoco tenemos una bola mágica en saber qué es lo que va a pasar y cómo esto se va a ir condiciendo, pero son temas que obviamente acá la idea es poder abordarlos y ahí quería también asociar a esto con lo actual que estamos viviendo, que es el cambio climático, los efectos negativos que tiene, entre ellos la disponibilidad de agua, ¿no? Y para abordar este impacto en el recurso hídrico, bueno, varios expertos han propuesto mejorar la gestión hídrica y también crear un cuerpo neutro que administre el recurso. Y ahí, Guillermo, quería preguntarle, ¿considera usted que la Agencia Nacional del Agua de la propuesta constitucional cumpliría este fin? ¿Qué opina de la conformación de la misma y de las atribuciones que se le otorga? En su diseño original, lo que plantea, como dije, apunta en la dirección correcta, es una institución autónoma, independiente del gobierno de turno, que va a poder tomar decisiones en la gestión del agua. Sin embargo, no queda claro cómo va a coordinar las demás instituciones. Las preguntas que surgen, ¿va a absorber todas? Las atribuciones que ponen no dejan claro y levantan más preguntas. Hay una visión original de la Autoridad Nacional del Agua que nosotros en el centro planteamos es la dirección correcta. Tenemos que lograr una visión más de largo plazo, que es lo que no hemos tenido. Pero la bajada complica y además le pone muchas atribuciones que son más bien materia de ley, no de Constitución. Y ahí sobre el objetivo también del Consejo de Cuencas y cómo se va a relacionar también con las actuales organizaciones de usuarios de agua, estas últimas dejarían de existir, cómo también usted lo ve como experto, ¿no? Al igual, los consejos de cuenca son necesarios, como yo presenté antes, son importantes para una gestión, para una seguridad hídrica. Apuntan de nuevo en la dirección correcta, sin embargo, tiene una composición que no asegura todos los atributos necesarios, por lo menos de aquellas organizaciones de cuenca que uno ha visto exitosa. El organismo de cuenca tiene el mandato de desarrollar el plan de cuenca, pero este plan de cuenca lo aprueba a nivel regional. Entonces, ¿realmente tiene las atribuciones necesarias? Esos son cuestionamientos que surgen. Y uno se preocupa porque en la composición del organismo de cuenca no aparece mencionado las organizaciones de usuarios. Y se trasluce una idea, no está en la propuesta, que la organización va a distribuir las aguas y no va a tener la capacidad una organización a nivel cuenca de cumplir la labor que hoy día cumplen las organizaciones de usuarios. Pero Entonces, actualmente se dio a conocer hace unos meses atrás, a través de la articulación del Ministerio del Medio Ambiente con la Dirección General de Aguas, ¿no? Este Consejo Interministerial de Transición Hídrica Justa, que de alguna forma estaría también haciendo un catastro de las cuencas para mejorar su manejo efectivamente. ¿Cómo ve eso entonces? yo veo que esa es una iniciativa que celebramos, debió haber partido hace mucho tiempo. Uno de los problemas que tenemos serios es la falta de coordinación entre las instituciones, tanto públicas como privadas, y lograr un consejo interministerial encuentro que es muy positivo. El ejemplo muy positivo y muy exitoso a nivel sectorial es el Consejo de la CNR, que agrupa varias instituciones, varios ministerios y logra una coordinación. Entonces, replicar eso para todas las instituciones
es muy positivo. Están también proponiendo la bajada a organizaciones de cuenca, donde plantean tomar la iniciativa de la Dirección General de Agua de los planes estratégicos, trabajar esos para que sean un plan más a nivel de cuenca, porque los planes estratégicos son top-down, que no es lo que uno quiere en la corporación y gestión integral. Claudia, Lucía, ¿quieren opinar también sobre este tema antes de ya después pasar a que nos hagan preguntas quienes están acá de asistentes? De hecho, fíjate que yo también siempre vi, en algún minuto también me preguntaron, mucho antes que empezáramos con los temas de un nuevo texto constituyente, sino que cuáles eran las formas de solucionar el tema de la crisis hídrica o cuáles eran los mecanismos que se podía hacer. Y el principal es el que dice Guillermo: teníamos un desorden dentro de las mismas instituciones que trabajan en forma individual y desarticulada. Y yo diría que efectivamente este cambio en la institucionalidad, que en primera instancia tiene un buen slogan, porque una Agencia Nacional del Agua yo creo que era necesario como una institucionalidad. A mi juicio creo que es una muy buena medida. Lamentablemente, al hacer la bajada, tal cual comparto plenamente lo que dice Guillermo, al hacer la bajada pierde el rol técnico, porque pasa un rol político. Y esta institucionalidad, que debiera ser neutral, porque si bien dice el texto que va a ser autónoma, va a tener personalidad jurídica, debiera estar desmarcada del gobierno de turno, no es tan real, porque efectivamente las funciones que tiene en la bajada son justamente que va a tener que ir en la política hídrica, en la política hídrica de la autoridad, y la autoridad va a ser el gobierno de turno. Entonces, si el Estado no tiene una política de largo plazo, de 30 y 50 años, independiente del gobierno que esté, es muy difícil que esa agencia pueda representar y unificar el criterio entre todos los estamentos públicos que hay, públicos, privados, técnicos. Yo creo que lo más importante de esa agencia nacional, que hoy día está como Agencia Nacional del Agua, es que efectivamente no pierda el rol técnico, pero no puede ser el único. Tiene que estar el rol técnico, el político, las organizaciones de usuarios tienen mucho que decir ahí. Y ahora, si a esto tú le sumas los otros 3 elementos que tiene hoy día el texto constituyente, la complica mucho más, porque el tener esta categoría de agua que cambia ahora su condición jurídica, que ya no es transable, o sea, si ya no va a ser transable, no sabemos quién va a tener el agua y cuál, el mercado del agua déjalo de lado, no estoy hablando del mercado como comercio, sino que la seguridad hídrica en cada cuenca va a estar definida por un ente técnico, entre comillas se supone, porque tampoco se ha definido bien cómo van a ser estos consejos de cuenca. Esa naturalidad jurídica que cambia, si a eso le sumas que los derechos de agua que hoy día están caducan, eso ya muere con este nuevo texto, y en el fondo pasan a ser esas concesiones pasan a ser autorizaciones de agua, que no tienen ningún valor, y además son expropiables en el minuto. O sea, perdió también el patrón comercial que ahí tenía, y a eso súmale que el texto también indica en uno de sus artículos que la producción de alimentos, como esto es sustentable, como tiene 3 ejes de derecho humano, saneamiento y equilibrio ecosistémico, tiene una bajada en producción para determinados alimentos, de acuerdo a lo que sean los derechos de la naturaleza. Entonces, en algún minuto perfectamente podría ser válido que ya no puedas producir los paltos, los naranjos, que hoy día estamos acostumbrados en ciertas zonas, porque se determinó que ya no era sustentable ecosistémicamente, o ya no es una de las líneas que quiera trabajar la autoridad de turno, porque como lamentablemente va a ser la autoridad, porque ahí lo dice, que es la autoridad respectiva, entonces podría también tener otro eje, ¿te fijas? Entonces, mueve el piso en los proyectos de largo plazo, que hacen que, si realmente vamos a ver el horizonte del país, volvemos al punto, quiero que sea agrícolamente, siga siendo exportable todos los bienes que tengo, y que no solamente para exportarlos al resto del mundo, sino que también quiero yo seguir siendo primero en la línea de la producción
en Chile, en Sudamérica, en el mundo. Para eso tengo que tener la seguridad mínima de poder proyectarlo. Y en estas cuatro patas de la mesa te queda absolutamente coja esta institucionalidad que viene, si bien era necesaria, creo que la bajada que se le hace no es lo suficientemente fuerte como para dar la estabilidad de poder proyectarla en el tiempo, lamentablemente. Bueno, importante lo que tú dices de las políticas de Estado que finalmente no se dan de 4 años, sino que a largo plazo, como por ejemplo se hizo la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que se lanzó hace unas semanas atrás, una estrategia nacional. También, por ejemplo, las ONDC, ¿no? Que son las contribuciones determinadas nacionales de acá al 2030, o sea, cosas que también tengan como un plazo más allá de lo actual, eso es importante. Y lo otro es llevar, ¿no?, un equilibrio entre la sustentabilidad y el desarrollo económico también es muy importante, ¿no? Cosas que están ahí viendo qué va a pasar, que seguíamos hablando de esta incertidumbre. Lucía, quiero terminar contigo sobre tu opinión para también dar espacio y después seguir con el programa. Sí, pero después de ti, para primero cerrar acá. Ahora, después vamos a tener en un segundo el espacio para que usted pregunte, así que solo quiero terminar con los panelistas para que después puedan acá preguntar levantando la mano. Vamos a ir pasando el micrófono. No se preocupen. Mira, yo estuve, no soy experta, acá los expertos son ellos, se dedican a este tema, mi tema es sustentabilidad, pero coincido plenamente, o sea, uno no puede hablar de medio ambiente, sustentabilidad y estar pensando en que voy a salir a abrazar un árbol y voy a vivir de eso, no, porque eso no existe. Creo que una cosa súper importante es que nosotros somos una fábrica, somos una empresa, y eso significa que vivimos insertos en un medio, y ese medio es el que nos da de vivir, porque estamos insertos bajo economía circular, o sea, tenemos un norte sustentable, pero somos una empresa, tenemos balance, meses buenos, meses malos, gente que vive de nosotros, o sea, somos una empresa inserta en economía circular. Y coincido plenamente, o sea, yo creo que es necesario un cambio, pero no está bien planteado, genera demasiadas dudas. Y esas dudas están haciendo que los empresarios agrícolas estén frenando todo, que es lo que te estaba diciendo antes, o sea, estén muy cautelosos porque no tienen las certezas para continuar. Y si no están las certezas, lamentablemente tampoco van a haber certezas medioambientales, porque va a estar todo stand-by, o sea, no, y eso es complejo, y yo creo que vamos a tener que evaluar muy bien el domingo qué decisión tomar, no solamente por un tema político, de historia nuestra o lo que queramos votar, la verdad, sino que tener bien en conciencia cómo vamos a enfrentar. Y lo más importante para mí es, vuelvo a tomar las palabras de Walter, independiente de lo que salga, el mundo continúa, la vida continúa y nosotros tenemos que seguir porque el mundo sigue. Así es. Así es. Hay que mirar siempre positivo. Muchas gracias, Lucía, Guillermo y Claudia. No quiero que se vayan todavía, porque acá la idea es que también escuchemos las preguntas de los asistentes para ustedes. Solo les pido que no demos opiniones ya muy largas, porque acá la idea es generar una conversación, sobre todo para ellos que están acá, aprovechar su conocimiento, ¿no? Y hacerle las preguntas, más que opiniones políticas, porque acá estamos todos en un ambiente muy también académico, desde el punto de vista del sector que ustedes trabajan, industrial, que es muy interesante y cómo aportan acá a Chile, y queremos acá buscar soluciones para mejorar el riego. Por ahí está ya. Ahora sí, por favor levántese, diga su nombre, de dónde viene y háganos su pregunta. Muchas gracias. Ahí también tenemos preguntas. No tengan susto. Ya, ahí se escucha perfecto. Mi nombre es Oscar Miranda, yo soy miembro de la GRIT en calidad de docente, pero los alcances que voy a hacer, los voy a hacer como agricultor esta vez. Perfecto. Me voy a sentar porque son algunos alcances más o menos de peso. ¿Va a exponer? No, lo exponga, no. porque no hay tiempo para Yo eso. que me voy a remontar un poquito lo que dijo Claudia, un poquito Ya. lo que era antes. ¿Cuál es la situación del agua antes, ahora y a futuro? Si bien como dijo Claudia, el primer código del agua fue el año 51 el gobierno de Ibáñez. Desde el año 51 hasta el 81, que se promulgó el código que se acaba de derogar, el agua estaba sujeta a la tierra. Si uno compraba una propiedad, compraba la tierra junto con el agua. En el año 81 se separa el agua de la tierra, lo cual, ¿qué es lo que hicimos todos los agricultores? Reinscribir nuestro derecho que teníamos de antes. O sea, no es una cosa que se haya dado en forma gratuita, sino que tomamos lo que antes nos pertenecía y se inscribió.
¿Cuál es la situación presente? Se acaba de inaugurar el nuevo Código de Agua el 6 de abril de este año. Desgraciadamente, ninguna de los constituyentes tomaron en cuenta este código, que significó 12 años de pelea, 12 años de ponerse de acuerdo de los usuarios, sobre todo los regantes, con las distintas organizaciones, y por fin se logró algo. ¿Y cuál es el futuro? Yo quiero ser muy sincero y creo interpretar a los 400.000 usuarios de agua. No le encontramos ninguna ventaja, ¿no?, a la nueva proposición. Yo creo que tiene puras desventajas. Y me explico. En algunos puntos, para no extenderme, el asunto de las cuencas. La famosa, ¿cómo se llama? La agencia de las cuencas que va a distribuir y ordenar el uso del agua. El consejo. Yo pertenezco a una organización, tengo aquí solamente el canal Echeverría en mi zona, de la quinta región. Nos reunimos una vez al año. Al término de la asamblea, casi nos vamos a los puñetes. Ustedes comprenderán que en una agencia de cuenca, donde fuere a participar los usuarios, que a lo mejor van a estar muy disminuidos, van a participar las municipalidades, los CORES, la Junta de Vecinos. Imagínense usted en la pelea que se va para allá. Yo recuerdo el año 81, cuando Luis Simón Figueroa iba a lanzar este código, uno de los precursores del código, de una conferencia en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Antes de empezar con su intervención dijo, para enmarcar cuál es la situación del agua, en Chile ha muerto más gente por agua que por mujeres. Eso nos dio más o menos el marco. Y si nos vamos más atrás, nos vamos a la Biblia, al Génesis, el primer conflicto que tuvo Abraham cuando salió la ciudad de Ur fue con unos vecinos que se habían apropiado de un pozo que era ya construido. Entonces, eso nos da la idea de que desgraciadamente en los asuntos del agua imperan las pasiones más que las razones. Es complejo el tema y bueno, ha sido interesante. Pues. No, quería preguntar eso. ¿Tiene alguna pregunta para ello o quería también aportar con su No, visión? para terminar, la exposición que hizo el profesor Guillermo me parece excelente, pero eso es teórico. Otra cosa es la calle, otra cosa es con guitarra. Desgraciadamente, en eso lo que propone, ahí predomina la razón más que las pasiones. Desgraciadamente en el campo predomina mucho las pasiones. Guillermo, ¿tiene algo que comentar también con la visión del socio Agrid? A ver, Gracias por el comentario. Soy académico y la presentación apuntaba a recoger las experiencias exitosas. Y en eso el punto que hago es, existen experiencias, es posible implementarlas. Efectivamente, el agua levanta pasiones, pero tenemos que sentarnos a conversar y trabajar en conjunto. Si no, vamos a seguir teniendo problemas. Gracias, Guillermo. Por favor, Buenos días. nombre. Mi nombre es Germán Vila y yo tengo dos preguntas. Una para Claudia Pizarro o tal vez para don Wilson Ureta, que está aquí presente. Y le quiero preguntar, bajo el nuevo texto de la Constitución, ¿cómo afectaría la operatividad del subsidio de la ley de riego que a través de CNR? Si hoy pueden postular propietarios, usufructuarios y arrendatarios, ¿qué pasaría en esto o cómo se trabaría? Muchas A gracias. Claudia como consultora. Claudia. Ya, la ley de riego, efectivamente, como dice Germán, está hoy día con la ley vigente. De hecho, tenemos ley de riego, acuérdense, hasta el año pasado. Este año tenemos un año adicional, con propiedad, arriendo, usufructo del agua, de la misma condición que la tierra. En la eventualidad que se materialice este texto, que sea aprobado, va a tener el presidente de la República un año, eso dicen las normas transitorias, un año de plazo para levantar esta Agencia Nacional del Agua y en ese periodo, mientras tanto, todos los derechos de agua hoy día, actualmente inscritos, vigentes, y inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, van a hacer ese tránsito a autorizaciones, van a pasar de concesiones a autorizaciones de agua, y esas autorizaciones de agua las va a administrar el Consejo de Cuencas. Y mientras tanto, en este año, que eso todavía no esté materializado, va a ser la DGA la que va a entregar esas como certificaciones
o validaciones de autorizaciones de agua, y me imagino que esa será la vía que la Comisión de Riego va a encontrar, porque yo entendiendo, suponiendo de que va a existir este concurso para el próximo año. Acuérdense que nosotros vamos a tener calendario teóricamente publicado, si es que se renueva, porque todavía tampoco tenemos seguridad de que tengamos ley el 2023, pero supongamos que efectivamente la tengamos. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente vamos a tener una renovación de la ley, y tal vez en otro escenario, en otro contexto, es decir, con otro orden de prioridad. Pero eso es materia para otro momento. Pero yo creo que va a haber una renovación, y de haberla, yo creo que como va a estar este año con un calendario publicado, va a permitir que postulen o que entren al sistema. Lo más probable, mientras no esté en vigencia esta Agencia Nacional del Agua y este listado sea validado, va a seguir la vigencia de lo que tenemos, los derechos actuales. Pero el tránsito va a ser hacia estas autorizaciones. Entonces, si tu pregunta es en el largo plazo, cuando ya entre en vigencia, va a ser con la autorización de estas aguas validadas por la autoridad que en ese minuto va a ser la competente, que debiera ser la Asociación Nacional, esta Agencia Nacional del Agua. Gracias, así es como Claudia. se debiera materializar. Gracias, Claudia. Germán, ¿quedó respondida tu pregunta? Sí, gracias. Y Perfecto. la segunda pregunta se la tengo a Lucía, más bien por sus temas de sustentabilidad, y preguntarle en su experiencia en su región cuán masivo está el reuso del agua, sobre todo riles y purines. Si es que lo ve que es algo que se está masificando, ¿es fácil hacerlo o qué complicaciones hay de no ser fácil? Interesante pregunta. Está empezando, hay ya varios proyectos bien bonitos, más que todo en las lecherías. Ellos tienen muchos problemas de agua, es bien extraño en el sur porque, un solo ejemplo, los animales aumentan su cantidad de agua, por supuesto que en el verano, y en el verano el ambiente rural tiene problemas porque bajan los ríos y tienen poca electricidad. Entonces, esa paradoja, esa cosa tan extraña, ellos están tratando de manejarla con ahorro de agua. Y una de las formas de ahorro de agua es usar los purines, transformarlos a aguas verdes, que es el agua del lavado de la sala, y con eso la reutilizan, no para regadío, para seguir limpiando la sala. Hacen un circuito cerrado, y ahí ya están cambiando un poco el concepto. En el agro yo no lo sé. En el agro la experiencia que yo tengo, más que de reuso, es en el cambio en un sistema de riego a otro, y el darse cuenta el agricultor de la eficiencia, y comenzaron a mirar el cauce de su río y se dieron cuenta que se recuperó antes. Entonces, de a poco está surgiendo en nuestra zona nuevita en este tema un enfoque diferente. Eso es lo que yo sé. Muy interesante, gracias, Lucía. Preguntas acá. El micrófono, por favor. Hola, mi nombre es Juan Villalobos y yo estoy representando acá a Web Chile, una representación de una planta de tratamientos de agua de origen alemán, con tecnología 100% alemana, y su principal foco es la desalinización del agua. ¿Ya? En ese punto, puntualmente, me gustaría saber qué se está trabajando, qué se está haciendo respecto al uso de ese gran caudal hídrico que tenemos, que es todo nuestro océano, todas nuestras costas, y esta planta que cumple con todos los estándares políticos ambientales, por decirlo de manera exacta, porque no usa químico, no usa nada que dañe al medio ambiente y flora, fauna marina. ¿Qué es lo que el gobierno o los empresarios están haciendo respecto a ese ítem? Si están trabajando con el tema del recurso marino, del agua principalmente. Me gustaría saber qué política hay respecto a ese gran potencial hídrico que tenemos. Sí, bueno, de hecho la minería se está usando bastante la desalinización del agua. También, por ejemplo, en Antofagasta, Agua de Antofagasta provee agua potable a través de la desalinización. Hasta ahora sigue siendo muy caro en la implementación por la electricidad que consume. Pero Guillermo o Claudia, no sé si ustedes quieren también aportar desde su experiencia qué se está haciendo, ¿no?, en ese ámbito para la agricultura. Para la agricultura no conozco ninguna iniciativa. Lo que hay hoy día es algunas propuestas de ley en el Congreso
porque la situación del agua desalada es que tiene la concesión de Directemar y no hay ninguna otra regulación asociada. Tiene por magnitud que pasar por el EIA, pero esos son los dos requisitos. Donde uno observa muchas implementaciones en la minería por iniciativas privadas, pero para el uso agrícola yo creo que hay que levantar, si es que puede seguir, el concepto de los swap, porque la generación de agua desalada en la costa no es muy cara. La tecnología ha bajado fuertemente y es factible. Donde está el problema es en subirla a donde está la demanda. Y con los swaps uno puede entregar derechos de uso donde está por el agua desalada. Hay sistemas que ya se están implementando, pero nuevamente son iniciativas privadas. Guillermo, ¿y qué otras experiencias conocen otros países que a lo mejor se hayan implementado? En otros países se han implementado, pero dentro de una planificación global. Entonces tienes la fuente natural, tienes la fuente de reuso y tienes la fuente desalada. Y lo que en estos países hacen es tarificar las fuentes. Entonces la más cara es la desalada porque tiene más costo, luego la de reuso y luego la natural. Y a través de ese sistema logran asignar las aguas, pero es considerado dentro de la dotación de aguas del país, cosa que hoy día nosotros no lo tenemos. Gracias. Claudia, ¿tú quieres complementar? Para complementar este mismo desafío, que son líneas, una de las tantas líneas que efectivamente generan nuevos recursos hídricos. De hecho, la forma de solucionar la crisis hídrica en el mundo, si bien de recién conversábamos, va por gestión y por inversión, la inversión fuerte es en generar recursos nuevos, porque ya es claro que nos quedamos sin agua y nos vamos a quedar con menos agua en un par de años más. Lo que se veía como crítico para el 2100 lo vamos a tener en el 2050. En todos los foros internacionales se habla que el 50% de la población mundial va a estar va a ver afectada directa o indirectamente por estrés hídrico en el 2050. Entonces, si esa es una realidad, evidentemente la solución suya es una de las soluciones importantes que tienen que entrar a la ecuación, al sistema. Se debe desalar, se debe reciclar y generar aguas grises. Y todos son proyectos, generar embalses nuevos, pero son todos proyectos de 20, 30 años, porque son caros de inversión y tienen apalancado una serie de permisos ambientales relacionados. Entonces, cuando usted pregunta qué es lo que hace el Estado, cuáles son los incentivos, es que ahí es donde viene la pregunta recién. Esta Agencia Nacional del Agua, que es la que se va a crear ahora, o sea, se debería crear en este marco, lo que se piensa que debiera ocurrir en realidad es una institucionalidad del agua, pero que sea absolutamente apolítica, que se desenmarque absolutamente el gobierno de turno para que genere el rayado de cancha que permita proyectar las inversiones a 30 años, porque si no es imposible. O sea, si no nos enfocamos en el tema medioambiental para encontrar soluciones a permisos que hoy día son imposibles de salvar en un año o en dos. Cada proyecto es demasiado largo. Lo mismo para los proyectos de embalse. Si eso no encontramos soluciones en el largo plazo, pero que el Estado en todas sus instancias públicas y las privadas generen trabajos y acciones concretas y nos ocupemos, más que preocuparnos del problema o del conflicto que tenemos, y no vamos a encontrar esa solución hoy día. Entonces no sacamos nada con tener hoy día una autoridad a lo mejor que tenga una política, pero si no tiene de largo plazo o no tiene sentido de trascendencia, es muy difícil materializar. Gracias, Claudia. Preguntas allá atrás. Está muy participativo, eso es muy interesante. Hola, buenas tardes. Sí, hola. Buenas tardes. Su nombre. Mi nombre es Nicolás George, soy el gerente comercial de Regulis y quería hacer un par de precisiones. Efectivamente, creo que ocuparnos hoy día es más o es lo que nos llama antes de que preocuparnos. Que la cantidad de inversiones en aseguramientos de agua en nuestro país después de las obras grandes que se hicieron en el norte chico, la verdad que después han sido esfuerzos más bien voluntaristas que una política nacional. Eso es lo primero. Y sobre el tema, más bien, quería esta pregunta en realidad una pregunta hacia Lucía,
y que tiene que ver también con algunas preocupaciones que no es solo el agua, sino que también la huella que deja nuestra industria, el riego y el drenaje, en el medio ambiente. ¿Cómo ves o cómo se ve en lo real este esfuerzo o este foco en la economía circular de los residuos que deja la operación? Voy a ponerlo en un ejemplo un poquitito más burdo, digamos, el uso de plásticos como mangueras, tuberías de pared delgada o qué sé yo, o plásticos de cobertura en el medio ambiente y como residuos de nuestra actividad. ¿Cómo lo ves tú en términos de cuán adelantado o cuán atrasado estamos en la implementación de esta economía circular en Chile, y que no sea solamente una disposición de residuos plásticos, sino que también de reuso y de poder darle una segunda, tercera o cuarta vuelta al mismo material dentro de su uso original? Interesante la pregunta, porque aparte estamos viendo distintos focos, o sea, tiene que ver con la huella hídrica, huella de carbono, la reutilización del plástico, que va a aplicar ahora el 2023 la ley REP, ¿no?, de reciclaje, pero sí, o sea, todos los residuos que deja también el sector. Ahora ya, en el tema agrícola, el uso de algunos plásticos ya está más o menos controlado. Como nosotros, nuestra empresa, trabajamos con el film de los bolos, que es un tema que se da en el sur, que son unos marshmallows grandes que protegen los alimentos, qué sé yo, ya. Nosotros esto lo tenemos relativamente cubierto, pero ojo, empresas que transformen plásticos existen muy pocas. Entonces, nosotros comenzamos con esta innovación, pero faltan empresas. Entonces, los agricultores siguen estando tapados de plástico, hablando del film de bolos, y no encuentra quién, porque nosotros tampoco nos podemos convertir en un vertedero. Entonces, primer problema, hemos estado trabajando también con el consorcio lechero, qué sé yo, no solamente con los cultivadores. Primer problema es qué cantidad de plástico estamos generando. Y ahí hay otro tema, porque todos ven una gran oportunidad en hacer un diagnóstico. Y estamos pero tapados de diagnóstico. Entonces entra una empresa y dice, yo voy a hacer el diagnóstico de cuánto plástico hay en el agro, y se gana una cantidad de millones. Entra otra, yo voy a hacer un diagnóstico, pero voy a enfocarme al cultivo, y se ya gana otros millones. Y todos los diagnósticos apuntan exactamente a lo mismo. El plástico es un problema, pero no solamente es un problema en el tema agrícola. Porque si nosotros nos vamos a nuestra casa, yo empiezo a ver la cantidad de plástico que yo utilizo, siendo con mentalidad de economía circular y todo, es muchísimo. Pero no hay abasto, o sea, no hay empresas que transformen todo lo que nosotros generamos. Y en el agro pasa exactamente lo mismo. Los agricultores están súper preocupados porque ya están trabajando, el consorcio lechero, hablando de lechero, agruparon a casi todos, y están todos preocupados, porque ya les llegó el diagnóstico y les dice, oye, mira, pues estáis dejando unas cosas, o sea, mira la cantidad de plástico que tiene, y empiezan a llamar a todas las empresas, y no todas las empresas se hacen cargo. Entonces hay que tener como harto ojo en cómo vamos avanzando de la mano con muchas cosas. Incluso el tema de los bonos de carbono. Nosotros que reutilizamos plástico, nosotros llamamos a una institución y le dijimos, mira, nosotros generamos bonos positivos y queremos no venderlos, queremos que Nestlé, que trabaja con nosotros, Column, que lo ocupen. ¿Y cuál fue el tema? Oye, sabes que acá en Chile no están certificados los bonos de carbono. Entonces yo hablé con Nestlé y le dije, oye, pero ustedes no pueden ocuparlo. No, porque si no están certificados no se puede. Entonces, ¿cómo vamos avanzando? Vamos avanzando lento. O sea, pero, Lucía, ahí hay un tema igual importante, por ejemplo, lo que pasa con el sector de la construcción, ¿no? O sea, cuando se construye, la cantidad de escombros que se producen es impresionante, y ahí hay muchos proyectos, y sobre todo las inmobiliarias, que están tratando de reducir, ¿no?, sus materiales o sus materias primas, y en el proceso productivo usar lo justo y necesario. ¿No se puede a lo mejor ahí aplicar en el sector agrícola, o sea, la reducción de los materiales, usar lo justo y necesario para después no generar basura? Yo creo que eso es la primera etapa, eso ya lo están cumpliendo. Pero, por ejemplo, el film de los bolos, de vuelta con ese ejemplo, ellos tienen que acumular alimento para sus animales. Eso es verdad. Y no pueden bajar. Y es más, ahora están más preocupados porque con el cambio climático tienen que acumular más. Entonces, nuevamente, ¿qué hacen con el plástico? Y si es fácil, porque si miramos nuestra propia vida,
¿Cuánto plástico de nuevo nosotros ocupamos? Antes ocupábamos menos, ahora ocupamos más. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Transformándolo, pero no hay suficientes empresas que transformen el plástico. Bueno, al final esto igual abre una oportunidad de negocio. Yo creo que la basura es un muy buen negocio dependiendo de cómo lo gestiones, y hay en otros países que se han convertido en país cero plástico, cero basura. ¿Hay más preguntas para, si no, seguir con nuestro programa? ¿Alguna más? No. Bueno, quiero agradecer entonces a Lucía Alvarado, a Claudia Pizarro, a Guillermo Donoso. Le damos un aplauso fuerte por su exposición.